Buenas noches, ¿me pueden escuchar? Soy la doctora Medina. Buenas noches, doctora. Sí, Gracias, he cambiado de equipo porque tenía un problema con el audio. Voy a tratar de cargar en este nuevo Zoom el PPT. Un momento, por favor. Buenas noches, chicos. No sé si se ve bien la pantalla, se ve el PPT. sí, doctora, se logra visualizar. Ah, ok. Ya, muchas gracias. He tenido un problema con el equipo, he tenido que cambiar de equipo. Disculpen ustedes por la demora. Bueno, el tema de hoy es sobre fibromialgia. Ahora, es un tema interesante porque en realidad lo maneja tanto reumatología como neurología, pero tenemos muchos pacientes actualmente con fibromialgia y lo vamos a ver también en la práctica clínica. La fibromialgia es un síndrome caracterizado principalmente por dolor corporal difuso, asociado en su mayoría a fatiga, alteración del sueño, depresión y ansiedad. Esto es interesante porque no solamente es dolor, lo que antes se decía, ¿no? Que tenía que tener 11, 18 puntos de dolor, examina, no, tienes puntos de dolor de fibromialgia, no, ahora hay otra clínica que también nos ayuda a poder diagnosticar. Tiene que ver mucho con síntomas clínicos como la fatiga, la alteración del sueño, que nosotros llamamos sueño no reparador, ¿no? O sea, que el paciente se despierte como si no hubiera dormido, depresión y ansiedad. Hay que recordar que en la fibromialgia los pacientes van a tener una hipersensibilidad al dolor. Yo le comento a mis pacientes, es como que si a alguien le puede doler como a 2 o 3 cuando hay algún estímulo de dolor, en ellos le duele como a 10. O sea, es una hipersensibilidad al dolor. El paciente con fibromialgia se nota claramente como si le estuvieran arrancando la piel en aquellas fibromialgias severas, de difícil manejo. Es poco comprendida porque hasta hace poco se creía que era un trastorno de somatización, ¿no? O un trastorno histérico, ¿no? Porque la mayoría eran mujeres, y que estaba muy vinculado con la depresión, con la ansiedad, y por eso no tipificaban a la depresión o la ansiedad como un estímulo para la presencia de fibromialgia, sino más bien como parte de todos los síntomas de la depresión o ansiedad, era parte del dolor muscular, y por eso no se comprendía muy bien. Entonces el paciente iba de médico en médico, de emergencia en emergencia por mucho tiempo y nadie le podía descubrir qué es lo que tenía. Eh, Como dice ahí, ¿no? A veces los médicos o el mismo personal de salud parecía sentir que era un dolor inventado por el imaginario de la paciente. Ahora, ¿cuáles son las causas? No son de todo claras, ¿no? Están estudiándose alteraciones genéticas, pero lo cierto es que hay una hipersensibilidad al dolor. Y para nosotros saber que el paciente con fibromialgia tiene una hipersensibilidad al dolor, como le digo yo a ellos, no es que los neurotransmisores que nos gobiernan con respecto al dolor a nivel del sistema nervioso central son muchos o pocos, simplemente están desordenados. Entonces, hay un exceso de neurotransmisores excitatorios, se ha descubierto como la sustancia P y el glutamato, y hay niveles bajos de neurotransmisores inhibitorios de dolor como serotonina y norepinefrina.
Entonces, este desbalance de neurotransmisores va a producir que haya una alteración en la sensación de dolor. También se ha descubierto, se ha estudiado que hay alteraciones de opioides endógenos en algunas regiones cerebrales, y esto se descubrió con resonancias funcionales en algunos estudios de investigación donde se encontró una desregulación de la dopamina. También tenemos que hay niveles más altos de norepinefrina y niveles más bajos de dopamina, ¿no?, en mujeres con fibromialgia. Ahora, se ha descubierto que esta alteración en el balance de los neurotransmisores, por ejemplo, en el caso de la norepinefrina, se ha descubierto que, o sea, se ha encontrado que se asocia con un estado de salud física, ¿no? Y hay un nivel de norepinefrina plasmático que podría ser predictor de fibromialgia, o sea, predictor de que el paciente tenga en algún momento de su vida fibromialgia. La disminución de la unión de receptor opioide en áreas del cerebro que procesan el dolor, con aumento de la actividad opioide endógena basal, que favorece la hiperalgesia inducida por opioides. Eso es lo que tiene también el paciente con fibromialgia, una alteración en los receptores excitatorios a nivel central. Entonces, para nosotros descubrir si todo esto podría afectar al paciente con respecto a su sensación o su percepción del dolor, eh, tendríamos que recordar nuestras clases de neurología, donde vemos cómo es las vías del dolor. Entonces, primariamente en la fibromialgia hay una alteración en las vías del dolor central, a nivel de CNC, ¿no? Y finalmente eso va a conllevar a que las vías del dolor sean alteradas hacia el nivel de la sensibilidad a la piel. Recordar que el dolor por fibromialgia es un dolor diferente al dolor típico de un compromiso mecánico, ¿no? El dolor por fibromialgia es un dolor tipo ardor, es un dolor que no obedece, es, digamos, inflamatorio. Podemos hasta llamarlo mixto, ¿no? Porque puede ser inflamatorio un tiempo y cuando el paciente realiza actividades se torna con mayor problema. Pero en general, el paciente con fibromialgia tiende a tener más un dolor tipo inflamatorio. El paciente despierta con dolor, con rigidez, como si fuera una artritis reumatoide, rigidez de todo el cuerpo. Y poco a poco durante el día va mejorando. Entonces también es fácil entender al ver estas vías de neurotransmisores, que si yo tengo una alteración en estos niveles centrales que me producen una alteración en el dolor, también voy a tener alteraciones a nivel emocional o de otras índoles gobernadas por los neurotransmisores. Y también entonces es fácil saber que las vías del dolor también involucran a nivel simpático estímulos a nivel de la médula espinal y también de las vísceras como la vejiga, el intestino. Y esto lo comento porque el paciente con fibromialgia va a tener esta alteración de tanto intestinal o de inclusive de la vejiga, de las vías urinarias inferiores. Este gráfico donde yo pongo la piel cuando hablamos del sistema simpático es interesante porque el paciente con fibromialgia también puede llegar a tener vasoespasmo distal vascular tipo Raynaud y no tener una enfermedad difusa del tejido conectivo, sino todo ser por fibromialgia. Y este vasospasmo también obedece a lo mismo, ¿no? Alteraciones de las vías de dolor que van a provocar en los pacientes ese tipo de problemas. Eh, la ruta del dolor con las señales ascendentes, descendentes, se ven alteradas en la fibromialgia, ¿no? Los síntomas justamente se refieren a ello. Dolor muscular difuso, fatiga, alteración de la memoria. Si nosotros hiciéramos cuántos síntomas tiene la fibromialgia según la evaluación del SGS, se llama, que es una tabla de dolores asociados a fibromialgia o síntomas, tenemos casi 50. Dentro de ellos todos tienen que ver con alteración de los neurotransmisores. Entonces recordar que hay disfunción del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, ¿no? Estamos hablando de neurotransmisores que gobiernan nuestro sistema endocrino. Entonces esto va a afectar la respuesta adaptativa, ¿no? Con alteraciones en los niveles de la hormona liberadora de corticotropina, sobreproducción de ACTH y disminución del nivel de cortisol. Entonces está fácil entender que entonces el paciente va a tener una alteración no solamente de dolor, sino también endocrina. La resonancia magnética funcional sirvió en un primer momento en estudios de investigación mm, para determinar al estímulo del dolor el desorden que sucede en algunos neurotransmisores a nivel del CNC. Entonces, este es un dato interesante que lo he rescatado del ANAS de Medicina Interna,
Sabemos, como comenté, que la causa y la fisiopatología no es del todo conocida. Sin embargo, se sabe que hay un proceso normal del dolor a nivel del CNC, del nivel central, por mecanismos primarios. Hay que recordar que la fibromialgia es más, 2 veces más en mujeres que en hombres. Entonces hay una alteración importante a nivel, eh, a nivel endocrino, a nivel hormonal, ¿no? La actividad física regular, la pérdida de peso, el tratamiento de los disturbios del humor pueden ser protectores para la fibromialgia, ¿no? Y esto es súper importante porque lo vamos a ver después. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener fibromialgia? O sea, si ya por sí genéticamente podemos estar predispuestos para tener ese tipo de desórdenes, eh, ¿qué es lo que nos ayudaría o qué ayudaría al paciente para evitar que esto se produzca como una entidad clínica? En aquellos pacientes que tienen más predisposición, que obviamente van a ser aquellos pacientes con alteraciones del estado emocional o del humor, o aquellos pacientes con sobrepeso, con poca actividad física, por ejemplo, o con enfermedades autoinmunes tipo artritis reumatoides o lupus. Vamos a ver. Ahora, cuando hablamos de factores de riesgo, tenemos que saber que recordar los pacientes con artritis reumatoide y con lupus, el 20-30% van a tener fibromialgia secundaria. Entonces la fibromialgia transcurre como una entidad que abraza a enfermedades autoinmunes y no solamente enfermedades autoinmunes manejadas por reuma, también enfermedades endocrinas como el hipotiroidismo. ¿Cuáles son los factores no modificables? ¿No? Hay algo interesante que es la genética, pero también las condiciones dolorosas previas. Por ejemplo, es muy clásico aquellos pacientes que tienen un dolor crónico por algún motivo. Por ejemplo, tuvieron un accidente y tienen un dolor crónico en el hombro por una lesión del hombro que no ha sido manejada adecuadamente, o aunque haya sido manejada adecuadamente, ha dejado una secuela de dolor. Entonces, este dolor crónico, que puede ser por meses o por años, puede llegar a provocar una sensibilización central a nivel de CNS secundario, o sea que el cuerpo, el organismo, lo capta como un dolor persistente y esto va a producir un desarrollo de neurotransmisores y secundariamente dar la fibromialgia. Esto se llama sensibilización central secundaria. Entonces, eso es no modificable porque el paciente ha tenido pues, su lesión, ¿no? O por ejemplo, una lesión ósea, o sea, por tumoraciones no malignas que también hayan provocado dolor, por ejemplo, o una displasia de cadera que no ha sido tratada de la niñez y la paciente lo sigue teniendo de adulta y le está causando un dolor crónico, también se puede producir una sensibilización central secundaria. ¿Cuáles son los factores de riesgo modificables? Alteraciones del sueño, inactividad física y sobrepeso o obesidad. Pacientes que duermen poco, pacientes que no tienen actividad física tienen más riesgo de hacer fibromialgia. El insomnio duplica el riesgo de fibromialgia. Los altos niveles de actividad física son protectoras, justamente por el cortisol. Entonces, la fibromialgia no solamente es dolor corporal. Ahí vemos una serie de síntomas o signos que se producen en los pacientes con fibromialgia. Por eso la fibromialgia es un síntoma o una enfermedad que puede producir discapacidad y ya está catalogado como una enfermedad discapacitante para efectos, digamos, económicos, inclusive del punto de vista laboral. Desde cuando evaluamos al paciente del CNC, vamos a ver que puede haber cefaleas, trastorno del sueño, mareos, trastornos cognitivos o de memoria, ansiedad, depresión. En los ojos, problemas de visión, en la mandíbula, disfunción mandibular, en la parte muscular, dolor, fatiga, fasciculaciones. El paciente con fibromialgia o la paciente podría tener, por ejemplo, una cistitis, o sea, síntomas de cistitis, ¿no? Una vejiga hiperactiva, pero no tiene infección urinaria. Y esto se debe solo a la fibromialgia. En las mujeres hay dismenorrea, ¿no? Cuando hablamos de los síntomas sistémicos, además del dolor, aumento de peso, síntomas de catarro, sensibilidad química variada, en la piel puede haber varias quejas, se queda en la piel, prurito, puede haber fenómeno de Raynaud, descamación,
en el estómago náuseas, gastritis, estreñimiento, diarrea, ¿no? Y también puede producir rigidez matutina en las articulaciones. Es un dolor difuso, cefalea, sueño no reparador. En realidad el paciente despierta como si no hubiera dormido nada. Entonces, el clásico dolor por fibromialgia es aquel que el paciente se despierta con rigidez de todo el cuerpo y durante el día va mejorando el dolor, tal igual como pasa con la artritis reumatoide. La diferencia es que en el caso de fibromialgia no hay aumento de volumen articular, sino más bien es un dolor difuso, quemante. El paciente claramente te dice que quema, que le arde, que es como que si la piel le quisieran arrancar la piel como el gráfico inicial. La depresión, ansiedad, justamente uno de los puntos importantes. ¿Por qué lo enfatizo tanto? Porque cuando llegamos a un punto de tratamiento, nos vamos a dar cuenta, y lo hacen en Europa principalmente, el manejo cognitivo-conductual es el que va a llevar la batuta del tratamiento para fibromialgia. Cuando ya se opta por el retiro de la medicación, se puede manejar solamente con terapia tipo natación, terapia tai chi, estiramientos más, terapia cognitivo-conductual. Hablamos de una paciente con un control de fibromialgia por más de 2 años. Si no se ha controlado así, si sigue con dolor, no se deja sola la paciente con terapia conductual, sino también con medicación. Entonces, cuando hablamos de signos o síntomas de fibromialgia, tenemos que recordar que el dolor tiene que estar más de 3 meses en múltiples zonas. Hay fatiga, hay alteración del sueño, problemas cognitivos, hay otros síntomas como dolor de cabeza, dolor abdominal, ¿no? Parestesias. Vamos a ver acá el diagnóstico. Recordar, no hay ningún examen de sangre, ni de rayos X, ni ningún examen de imágenes que nos diga que tiene fibromialgia. O sea, el diagnóstico es puramente clínico. Hay que descartar otras causas que provocan dolor difuso, ¿no? Ahora, teníamos criterios de fibromialgia de los años 90, donde hablaban de los famosos 18 puntos de dolor y que por lo menos debe tener 11 puntos de los 18 para poder considerar que el paciente tiene fibromialgia. Bueno, ya no usamos más esos criterios de apoyo del diagnóstico, porque la fibromialgia no solamente obedece a los puntos de dolor, como hemos comentado anteriormente, tiene los problemas de la fatiga y sueños no reparador, por ejemplo, y síntomas cognitivos. Este es el nuevo esquema de diagnóstico de fibromialgia para el 2010. La primera parte tiene que ver con zonas del cuerpo que duelen, ¿no? Y la segunda parte tiene que ver con lo que comentamos, que es fatiga, síntomas cognitivos y sueño no reparador. Hay una serie de puntajes aquí que se aplican, se marcan las zonas y se puede decir cómo diagnostico la fibromialgia con esta tabla, ¿no? Ahí tenemos las zonas, ahí, ¿no? 4, 6, 8, 10, 20 zonas del cuerpo dibujadas y pintadas y nos tienen que decir y nosotros al examinar qué zona es la que más le molesta. Y cuando hablamos ya del resto de síntomas de los otros tres, ya es conversando con el paciente en la entrevista. ¿Cuándo se diagnostica fibromialgia? Cuando hay un índice de dolor mayor o igual a 7 y las escalas de gravedad de síntomas están mayor o igual a 5, o el índice de dolor baja de 3 a 6, pero el estado de gravedad de síntomas es mayor. Recuerden que tiene que ser por lo menos 3 meses y no tener otra patología que explique el dolor. Estos son los puntos dolorosos evaluados por el especialista, famosos puntos antiguos, ¿no? 18 puntos. Y bueno, eh, entonces tenemos un paciente con un dolor difuso, tipo ardor, ¿no? Algunas veces hormiguea en los brazos y las piernas, puede tener dolor de cabeza, puede tener colon irritable, puede tener vejiga hiperactiva. Y paciente con fibromialgia puede ser tan intenso el dolor que no le deja caminar. Hemos tenido que hospitalizar a pacientes, no quizás en el hospital porque no está aceptado ello, pero en la parte privada sí, en la clínica solo para darle terapia de sueño, para darle analgesia, porque a veces no se pueden ni parar, no pueden ni peinarse. Puede haber cuadros muy severos de fibromialgia que requieren manejo médico más intenso. Entonces, cuando hablamos del diagnóstico, tiene que ver el examen físico, la historia, ¿no? No tendría que ver mucho el laboratorio como comento, sino más bien para descartar otro tipo de enfermedades, ¿no? Eh, y las imágenes radiográficas no se recomendadas porque en realidad no es lo que el paciente requeriría, ¿no?
El impacto social y económico es súper importante porque la paciente confirma es una paciente ansiosa, depresiva, con dolor, hay rompimientos familiares, divorcios, ¿no? Por todo este cortejo de dolor, de quejas, de mal manejo de la parte emocional. Entonces hay conflictos familiares, de pareja y laborales, porque la paciente no puede ir a trabajar. Entonces, tenemos un paciente, generalmente mujer, con dolor difuso, corporal, con alteraciones del estado de ánimo, depresión o ansiedad, con otros síntomas como cefalea, ¿no? Como colon irritable, fenómeno de Raynaud, o sea, cuadros difíciles que hacen que el paciente no labore porque no puede trabajar, no haga las actividades en su casa y a veces ni siquiera las actividades de autocuidado, o sea, lavarse ella misma, bañarse, ir al baño. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para abordar a esta paciente cuando hemos descartado, obviamente, que tenga otro tipo de compromisos que ocasionen el dolor? Tenemos que ver primero medicación para el manejo del dolor, manejo del compromiso del estado de ánimo y terapia física. Esos son los tres pilares del tratamiento. Eh, y ahora lo vamos a ver, ¿no? Entonces, el manejo del dolor probablemente sea en el momento de la crisis. Nosotros siempre llamamos que la fibromialgia pasa por crisis de fibromialgia y luego baja a un estatus mejor, pero nunca tiene el paciente dolor cero. Si tiene fibromialgia va a tener algo más, algo de dolor entre crisis. Entonces tenemos que manejar el dolor, manejo de compromiso del estado de ánimo y terapia física. La terapia física tipo estiramiento, ¿no? O natación, por ejemplo, que es súper importante, ayuda mucho a la parte muscular. Y la psicoterapia conductual es uno de los pilares más importantes del tratamiento. Recordando que la psicoterapia conductual no es de un día, ¿no? Lleva años y el paciente debería comenzar, si no lo ha estado haciendo antes, comenzar durante la primera crisis de fibromialgia. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. A ver, pueden escribir en el chat, vamos a ver. Ujú. Ok, hablemos del tratamiento. El tratamiento es farmacológico y luego el tratamiento tiene que ser con el manejo de terapia conductual y terapia física. En algunos casos usamos terapia del dolor. Tenemos que recordar que los pacientes con fibromialgia son pacientes que además tienen un componente emocional importante. Y esto es importante tenerlo en cuenta cuando vamos a usar medicación para el dolor. Nosotros en reumatología no tenemos opción de usar morfina ni derivados directos ni oxicodona, pero terapia del dolor sí. Lamentablemente el perfil de un paciente con fibromialgia lo hace tendiente a la adicción, entonces se usa poco derivados de la morfina, solo en casos muy especiales, ¿no? Entonces, cuando hablamos del tratamiento farmacológico, vemos aquí aquellas drogas aprobadas por la FDA para el uso en fibromialgia. Tenemos los antidepresivos tricíclicos, a la cabeza la amitriptilina, que es lo que usamos en el hospital también, ¿no? Lo bueno que es, se puede encontrar rápidamente. Hay muchos estudios que nos han dicho que van bien. La amitriptilina, básicamente, que es lo primero. Bueno, sin embargo, las desventajas es mucho el sueño, ¿no? La boca seca, en algunos casos, toxicidad. Otro medicamento aprobado por la FDA es la duloxetina, que ha sido quizás la última droga que ha sido lanzada para el tratamiento de fibromialgia y como dice en el segundo grupo de medicamentos, hubo eficacia demostrada en estudios clínicos múltiples, ¿no? Y puede ayudar a los pacientes también, además de mejorar el dolor por fibromialgia, contra la depresión, porque la duloxetina también es un antidepresivo, igual que la methadona. Diferente familia, pero parecido. Y
Uno de los principales que se ha usado y se usa ahora y por años es la pregabalina, ¿no? La pregabalina también se tiene que empezar con dosis bajas. Hay 25 miligramos y se puede subir hasta un mantenimiento de 300 a 450. Al igual que la pregabalina, su prima hermana, que es la gabapentina, también se podría usar en el caso que no se tenga pregabalina en los lugares del establecimiento de salud. Ahora, medicamentos tópicos, analgésicos simples, se puede dar como, se puede dar para el manejo del momento de la crisis, ¿no? Ahora, al no ser un proceso inflamatorio, poco vamos a hacer dando antiinflamatorios, ¿no? Deberíamos dar medicamentos bloqueantes de dolor. Ahí tenemos el tramadol y el paracetamol, que son los que se usan más. Ok, entonces, vamos a conversar un poquito de cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno. Cuando hablamos de la pregabalina, por ejemplo, vemos que hay mucha mejoría con respecto al dolor y el sueño. Sin embargo, la duloxetina nos ayuda, como le comentaba, también al estado de ánimo, o sea, la depresión. Por el lado de los eventos adversos, vemos que todos estos medicamentos pueden dar náuseas, vómitos, sequedad de la boca, eh, somnolencia, ¿no? Entonces, el paciente a veces trabaja todavía y tiene que lidiar con la somnolencia producida por la medicación. Aquí tenemos la casepsina en gel también que está usándose para el tratamiento tópico de los dolores. Entonces, vamos a tener muchos pacientes con fibromialgia, con dolor difuso, generalmente mujeres, intenso y discapacitante. Debemos que descartar otras patologías que estén produciendo el dolor, pero también tenemos que recordar que si podemos encontrar, por ejemplo, un paciente con artritis reumatoide que tiene también fibromialgia, tenemos que manejar ambas cosas de maneras diferentes. Se comenta por ahí, por ejemplo, que el hecho que aumente el dolor un tiempo y existe una crisis no va de la mano con los reactantes de fase aguda, porque los reactantes de fase aguda son para enfermedades inflamatorias. Y la fibromialgia no es una enfermedad inflamatoria. Entonces, entonces vamos a tener que manejarlo, por ejemplo, los que son asociados a enfermedades reumáticas, de manera diferente. Fibromialgia, su manejo es tal, para artritis, su manejo es tal. Entonces, el paciente llega a veces al consultorio con artritis reumatoide, con fibromialgia, con mucho dolor. Entonces, tú le examinas, no le encuentras sinovitis, pero sí le encuentras mucho dolor muscular, fatiga. Vas a sus exámenes de laboratorio, velocidad PCR normal. Entonces, ese paciente tiene una crisis de fibromialgia, no tiene una actividad artrítica. Entonces se tiene que manejar esa parte primero, mientras se va manteniendo siempre la buena respuesta con el tratamiento para la artritis reumatoide. Ahora, es muy difícil tratar a una paciente con fibromialgia. Le comento ya desde el punto de vista médico, porque es una paciente emocionalmente muy inestable en la mayoría de los casos. Hay pacientes, claro, obviamente, que son responsables, pero en la mayoría de los casos no. Son pacientes que se sientan contigo y te hablan de todo lo que le ha pasado durante el día o lo que no le pasa. Son irregulares, no cumplen el tratamiento o cumplen a medias. Entonces, tenemos que manejar a estos pacientes con mucho cuidado. ¿Se me escucha? Sí, doctora, sí se escucha. Sí, Ya, doctora. ya. Gracias porque no se elevaba el micrófono. Ya, ok. Entonces, yo les comento, por ejemplo, yo manejo mucho fibromialgia tanto en el hospital como en la práctica privada. Entonces, la paciente llega con sus problemas, te habla, te conversa y tratas tú de darle medicación. No, me cae mal, esto me cae, me da sueño. O sea, no llega a comprender la importancia del tratamiento y, y no se ordena, ¿no? Si tú le dices a una paciente con fibromialgia que tiene que ir al psiquiatra o a terapia conductual, tampoco, en la gran mayoría de los casos, no lo quiere hacer. Entonces, tenemos que concientizar a la paciente de que esa es la única manera que mejore. Después de un buen tiempo de tratamiento con pregabalina, con duloxetina, con gabapentina, con tramadol, paracetamol para manejo de dolor, eh,
si ya va agarrando cuerpo la terapia conductual, la natación, el tai chi, quizás ya vamos bajando, ¿no? El ritmo de la medicación. Clásicos puntos de quiebre, un paciente con fibromialgia, discusiones familiares, divorcios, problemas de trabajo, ¿no? Entonces, son puntos de quiebre porque llega a producirse una crisis. La paciente con fibromialgia en crisis no se mueve. Llega a la emergencia, no puede caminar, no se puede parar. No está tirada en una camilla, no puede hablar. Entonces, todos se asustan, les exámenes no encuentran nada, finalmente llaman al reumato o a psiquiatría, ¿no? Y se evalúa a la paciente y uno se da cuenta que es un trastorno de fibromialgia. En este cajoncito vemos cuál es el foco para poder mantener, mejorar el dolor y eso denota una mejoría en la calidad de vida. ¿Cuáles son los goals? O sea, ¿cuáles son los objetivos? El sueño, primero. O sea, el paciente con fibromialgia no duerme, eso es así. Tenemos que hacer una higiene del sueño, un manejo también del estado personal, ¿no? De la actividad física, que se tiene que enfatizar en cada consulta médica, el orden de su tratamiento, que cumple el tratamiento, tanto farmacológico como no farmacológico, ¿no? Cuando hablamos de no farmacológico, el programa de ejercicios, la evaluación cognitivo-conductual y la medicación va a tener que ser de acuerdo a cada paciente. Ahora, nosotros podemos usar, como ustedes han visto, pregabalina hasta 450, algunos usan hasta 600. Sin embargo, tenemos que modular estos eventos adversos que tienen que ver con la somnolencia, ¿no? Por ejemplo, inclusive la medicación también produce alteración de memoria, no solamente la fibromialgia. Entonces, tenemos que encontrar un punto. Usualmente lo que yo hago es manejar terapia combinada, ¿no? Que también está descrita, o sea, pregabalina más duloxetina. Vamos a regresar. O sea, en vez de manejar solamente puramente pregabalina, puedo bajarle la dosis de pregabalina y agregarle duloxetina, ¿no? Y interesante es que la duloxetina en dosis baja, o inclusive con 60, que es la dosis estándar, no produce tanto sueño como la pregabalina. Entonces podemos usar combinaciones en pacientes con fibromialgia refractaria a monoterapia. La metiltriptilina es muy buena, es la terapia inicial de la fibromialgia hace muchos años, antes de que aparezca pregabalina y duloxetina. Y la dosis de tratamiento de inicio va a ser 25, o sea, la mitad de 50, la mitad en las noches. Y lo podemos también ir modulando. No se estila combinar amitriptilina con duloxetina porque ambos tienen el mismo camino en las vías de dolor o neurotransmisor. Entonces se puede combinar amitriptilina con pregabalina, ¿sí? La gabapentina la usamos en el almenara porque nosotros en salud no tenemos ni duloxetina ni pregabalina, tenemos amitriptilina y tenemos gabapentina. Los que no responden a amitriptilina, usamos gabapentina con buena respuesta. El problema es la sequedad de ojos y de boca, ¿no? Si existe eso, tenemos que modular el tratamiento. Ahora, como comenté anteriormente, tratamos de llegar solo hasta tramadol como medicación para dolor. No llegamos a más por el perfil del paciente con fibromialgia. Y ahora está muy de moda esto que dicen el aceite de cannabis, que se está usando como para manejo de dolor crónico, no solamente fibromialgia, también puede ser para dolores oncológicos, etcétera. La paciente lo están usando en fibromialgia, ¿no? Sin embargo, no hay todavía estudios completos para decir que de verdad sea un tratamiento a largo plazo. Lo cierto es que en algunos va bien y en otros no. Algo que tenemos que tener en cuenta con la medicación también, que es, por ejemplo, en la pregabalina, que ustedes lo dicen, problemas cognitivos, hay mucha pérdida de memoria por uso de pregabalina y también hay crisis de pánico por pregabalina. Entonces, sí, recuerdo mucho una paciente que me comentó alguna vez que comenzó a tener ideas suicidas. Entonces, tienes que suspender pregabalina, le das un ansiolítico tipo prazolam, no sepan que se duerma hasta que se despierta ya más tranquila. Entonces, tener cuidado mucho porque son medicamentos que se manejan mucho con la parte del estado de ánimo. El resto de síntomas accesorios al dolor también hay que tratar. Tener con fibromialgia, tiene ojo seco, boca seca, hay que tratar. Puede tener colon irritable, hay que tratar. Podemos tener vejiga hiperactiva, hay que tratar.
Esas cosas se tratan de manera independiente. Gastritis se puede tratar, reflujo se tiene que tratar. Ahora, es cierto que el paciente con fibromialgia puede ser fibromialgia primaria toda su vida y no hacer ninguna enfermedad paralela, pero comenta que hay muchos pacientes con fibromialgia que empiezan como fibromialgia primaria y en el tiempo pueden asociarse a alguna enfermedad, por ejemplo, hipotiroidismo, artritis reumatoide, etcétera. Muy bien, chicos, muchas gracias. A ver, por favor, alguna duda, alguna pregunta. Gracias, Nereida. Gracias, chicos, gracias. Si por ahí alguien quiere el PPT, les paso por WhatsApp ahí. eh, ya lo voy a poner. Ese es mi número de cel. Me pueden enviar y yo le envío el PPT de esta charla. Doctora, ¿me escucha? Sí, sí, les escucho. Sí, doctora, mi consulta es sobre la fluoxetina. A partir de que el paciente empiece a tomar, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que este fármaco haga efecto? Ahora, la fluoxetina, interesante. Mira que la fluoxetina no, comparativamente con otros medicamentos tipo metilina y pregabalina, tienen menos efecto, ¿no? Pero también se ha usado y se usa, porque también se usa como manejo de fibromialgia. La fluoxetina tiene un tiempo de acción de más o menos 3 semanas para poder ayudar a mejorar los niveles de dolor. No tenemos mucha experiencia con fluoxetina. Se usa en algunos pacientes porque de manera personal nosotros no podemos indicarlo sino en psiquiatría, pero cuando se indica y responde bien al manejo de dolor se continúa. De 3 semanas a 3 meses tenemos el efecto tope. Gracias, doctora. A ustedes. Doctora Medina, buenas noches. Muchachos, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias, doctora. No a ustedes. Más bien acabo de enviar el link para asistencia, ya para que marquen los alumnos la asistencia. Ah, perfecto. Ya, Gracias, doctor. doctora. Lo dejo. No, Gracias. gracias a ustedes. Gracias. Muy bien, chicos. Cualquier cosa nos mantenemos en contacto. Buenas noches. Si no hay más preguntas.